Bueno, algunas aclaraciones con respecto a la clasificación de las palabras por la posición del acento y también, claro, algunas excepciones a la propia regla hacia la aplicación del acento. Por ejemplo, algunas personas, ¿no es cierto?, siempre se ponen a pensar y dicen, oye, las mayúsculas se tildan, o algunos, por ejemplo, que han podido ver en pizarra, dicen, ¿por qué el profesor, ¿no es cierto?, utiliza mayúsculas y minúsculas cuando escribe? Y hay una explicación a esta regla, por eso es que pongo las aclaraciones y excepciones, y por eso empiezo con esa regla importante. Por si acaso, las mayúsculas también llevan tilde, por si acaso, como las minúsculas, de acuerdo con las reglas generales. Así como las minúsculas llevan tilde y hay ciertas reglas, las mayúsculas también deben llevar tilde. Por ejemplo, ¿no?, el Perú contemporáneo. Mira, date cuenta, ¿no? Profesor, ¿por qué Perú debe llevar tilde? Primero, aparte que esté en mayúscula, Perú debe llevar tilde porque es una palabra aguda, ¿correcto? Y como termina en vocal, debe tildarse. Profesor, ¿y por qué contemporáneo debe llevar tilde? ¿Saben por qué contemporáneo debe llevar tilde? Porque es una palabra esdrújula. ¿Y por qué es una palabra esdrújula? Ya sabes que todas las esdrújulas se deben tildar, ¿correcto? Y por eso es que no importa si está en mayúscula o está en minúscula, si se le agrega correctamente el acento está bien escrito, ¿correcto? Por si acaso, ¿ya? Ahora, si la palabra aguda, es una segunda aclaración, termina en Y, pero la Y tú sabes que es una consonante, pero si la Y representa el fonema I, no llevará tilde por si acaso. Mira, por ejemplo, Monterrey, ¿lleva tilde? No. ¿Pero por qué, profesora? Si suena como Y. Suena como Y o suena como I, pero ¿por qué no debe llevar tilde? Porque es una excepción a la regla, ¿no? Estoy, palabra aguda también, pero no lleva tilde. O virrey tampoco lleva tilde, o mamey tampoco lleva tilde, ¿correcto? Esa es una excepción a la regla con respecto a las agudas. Profe, pero no se supone que si terminaban en vocal debería llevar tilde, sí, pero Y no es vocal, solamente tiene el sonido de la I, ¿correcto? Esa es una aclaración a esa regla. Punto número 3, aclaración número 3. Si la palabra aguda termina en NS, en N o en S, precedida, o sea que antes de N o en S hay otra consonante, no llevará tilde. Por ejemplo, la palabra Orleans también es una palabra aguda, ¿no es cierto? Termina en S, pues no debe tildarse. Debería tildarse, pero como hay una consonante antes, no debe tildarse. Tic-tacs, por ejemplo, debe tildarse, profe, termina en S, debería tildarse por una palabra aguda, pero hay una consonante antes. Profesor, robots también debería tildarse porque es una palabra aguda y termina en S, pero como tiene una consonante antes de la S, no se debe tildar. Mamús también, profesor, también podría tildarse porque es una palabra aguda y termina en S, pero antes de eso hay una consonante y por eso no se debe tildar, ¿correcto? Esa es una regla muy importante. Punto número 4, y esta es una excepción a la regla con respecto a las palabras graves, ¿correcto? Por ejemplo, si la palabra grave termina en S, se supone que no debería tildarse, ¿eh? Porque ustedes saben que las graves se tildan en cualquier consonante, menos si termina en NS o vocal. Pero si la palabra grave termina en S, pero antes de la S hay otra consonante, ¿no es cierto? Si hay otra consonante, llevará tilde por si acaso, ¿no? Acá hay una confusión, acá puse no, pero llevará tilde por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, la palabra bíceps, profe, termina en S, ¿por qué se va a tildar? Porque antes de la S hay una P, ¿no es cierto? Hay otra consonante. Cómics, termina en S, no debe tildarse, pero antes de la S hay una consonante y se tilda. Forceps también debe tildarse porque antes de la S hay una consonante. Y records se debe tildar porque antes de la S hay una consonante. Y estas palabritas, ¿no es cierto? Esta es la aclaración número 5, siempre llevarán tilde, ¿correcto? Por ejemplo, la palabra jockey, jinete profesional, ¿no es cierto? O jockey, algunos le dicen, ¿no? Jersey, prenda de vestir. O sándwich, emparedado. Profesor, ¿y por qué van a tildarse estas palabras? Porque de alguna manera son anglicismos
que se han agregado al idioma español, ¿correcto? Y que claro está, por ser anglicismo o por ser préstamos del idioma inglés, ¿no es cierto?, para remarcar la españolización de estos idiomas, perdón, de estas palabras, entonces se le agrega la tilde, ¿no?, por consideración, ¿correcto? Listo. Otra cosa importante es que no debes olvidar esto. Por ejemplo, palabras de una sílaba, ¿cómo se le llaman, profesor? A las palabras de una sílaba se le llama monosílabicas, ¿correcto? Monosilábicas. Palabras de dos sílabas se le llama bisílabicas. A las palabras de tres sílabas se le llama trisílabicas. A las palabras de cuatro sílabas, ¿cómo se le llama? Tetrasílabicas, ¿correcto? ¿Y cómo se le llama a las palabras de cinco sílabas a más? Se le llama polisílabicas, ¿correcto? Es importante que recuerdes eso. Ya sabes que si tú sabes la separación silábica, es mucho más fácil encontrar de alguna manera, ¿no es cierto?, la clasificación de las palabras por la posición del acento, ¿correcto? Ahora sí, chicos, vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, los ejercicios que tenemos en nuestra separada, ¿no? En la primera pregunta te dicen lo siguiente: clasifica las siguientes palabras por la posición del acento, rellenando los círculos que representan la ubicación de la sílaba tónica. Mira, acá la palabra palacio. Palacio, ¿qué tipo de palabra es, profesor? Palacio no se tilda, pero tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Por eso sería una palabra grave, ¿no es cierto? Ahí pones el circulito. Escúchame. ¿Cómo sería escúchame? Escúchame, ¿no es cierto?, es una palabra que tiene la mayor fuerza de voz en la sílaba Q. Entonces allí esa sería una palabra esdrújula, ¿correcto? Proverbio es una palabra grave, subraya ahí de palabra grave. Propósito es una palabra esdrújula, subraya ahí, digamos, el circulito donde está esdrújula. Marfil, marfil, ¿no es cierto?, es una palabra aguda, ¿no? Subraya ahí está aguda. Testarudo es una palabra grave. Compás, una palabra aguda. Alcantarilla, una palabra grave. Martillo, una palabra grave. Poseído es una palabra grave, ¿no? Profesor, pero ¿por qué se tilda? Porque en poseído vamos a encontrar lo que se denomina hiato acentual, ¿no? Es una excepción a la regla. ¿Listo? Perfecto. Ahora, en la número 2, silabea las siguientes palabras, luego encierra su sílaba tónica y clasifícalas en agudas, graves, esdrújulas. A ver, acá son ¿cuántas? Son 10, ¿no es cierto? Vamos a hacer las primeras 5. ¿Cómo sería, por ejemplo, o cómo separo yo la palabra arráncaselo? Sería así, ¿no? Arráncaselo, ¿no es cierto? O sea que serían 5 sílabas, ¿no es cierto? Ahí la palabra arráncaselo se separa así, ¿no? ¿Y qué tipo de palabra es sobre esdrújula? ¿Correcto? A ver, ¿cómo separamos alfiler? Sería alfiler, ¿correcto? Alfiler es una palabra entonces grave, ¿correcto? Alfiler es una palabra aguda, perdón. Traería es una palabra grave, ¿correcto? Es una palabra grave. Poseías. Ya sabes que cuando la I y la A, o una vocal cerrada y una vocal abierta, están juntas, se deben separar y se convierte inmediatamente esa palabra en grave, ¿correcto? Ayúdalo. Ayúdalo. Así se separa, ¿correcto? Y esa es una palabra esdrújula. Muy bien, chicos. Ahí está. Ahora, mira, acá dice la número 3, lee los siguientes textos, o lee el siguiente texto y extrae lo que se te solicita, ¿no? Se te pide 5 monosílabos, 5 palabras agudas, 5 palabras graves, 5 todas las esdrújulas, y ya eso tú lo haces, ¿no es cierto? Luego, en la número 4, me dice
En las siguientes oraciones se encierra en un círculo las palabras esdrújulas y subraya las sobre esdrújulas. Ya sabes, si son esdrújulas, debes subrayar las palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y si son sobre esdrújulas, debes subrayar las palabras que tienen de alguna manera la mayor fuerza de voz en la transantepenúltima sílaba, ¿no? Ahí tienes 10, tienes que desarrollar eso. Ahora, la número 5 dice forma palabras sobre esdrújulas con los siguientes verbos y pronombres enclíticos, ¿no es cierto? Dice, dígamelo, cuéntaselo, ya eso también tú lo haces. Y luego dice, clasifica las palabras por la posición de su acento. Y luego escribe una oración con ellas. Por ejemplo, ¿no? Te ayudan las 10. Práctico, esa palabra es esdrújula. Atrapó, es una palabra aguda. Círculo, es una palabra esdrújula. Anotó, es una palabra aguda. Límite, es una palabra, o limite, dice, ¿no? Es una palabra grave. Diálogo, es una palabra esdrújula. Calculó, es una palabra aguda. Número, es una palabra esdrújula. Termino, es una palabra grave. Y dejo, es una palabra grave también, ¿no? Ya tú ahí lo completas. ¿Sí? Y luego dice, encuentra y extrae las palabras agudas y graves en las siguientes letras, ¿no? Hay 10 de cada una, ¿no? Y listo, ya sabes que tu actividad de extensión es pega un artículo de periodístico y luego extrae 20 palabras clasificadas según la posición del acento, y son palabras graves, agudas, esdrújulas o sobre esdrújulas. ¿Correcto, chicos? Bueno, yo me despido hasta otra edición del curso de lenguaje, esperando que la clase de hoy siga entendido. Te he explicado no solamente la clasificación de las palabras por la posición del acento, no solamente hemos visto los dos tipos de acento y no solamente hemos definido la acentuación, sino que también hemos visto la excepción a las reglas de esta aplicación. ¿Correcto, chicos? Yo me despido, cuídense y que tengan muy buen día. Chao, hasta luego.